Bienvenidos a hermosos cuentos de terror. Debido a todos los maltratos psicológicos, golpes, abuso sexual y hambre causado por sus padres, Felipe encamina su vida a la venganza. Este relato fue escrito por un excelente escritor, Pachuli, tus relatos de miedo. Te invito a visitar su página de Facebook, donde encontrarás excelentes relatos como este. El link lo dejaré en la descripción. Gracias por escucharnos. A los 10 años de edad, Felipe ya había vivido de todo, desde el maltrato psicológicos, golpes, abusos sexuales y hambres, todo en su mismo hogar. Sus padres alcohólicos y drogadictos no tenían ningún tacto cuando lo golpeaban por cualquier cosa o le decían palabras hirientes que en ocasiones duelen más que los golpes. Hasta su madre había llegado a ver cuando su padre alguna vez abusó de él sin inmutarse siquiera por hacer algo al respecto. Nada para evitarlo. Hundida en el alcohol y en su viaje totalmente drogada, poco le importaba lo que él hiciera. La pequeña mente de Felipe era un caos total. Las ideas chocaban en su cabeza, puesto que a esa edad no comprendían ciertas cosas, pero en ella se iban acumulando todo lo que le hacían, lo cual generaba un odio incomprensible hacia sus padres, acumulándose cada vez más peligrosamente. Así el tiempo siguió su curso, y cuando tenía 15 años, las cosas no habían cambiado mucho. Aunque ya no abusaban de él porque no lo permitía, seguían maltratándolo, y lo que más le afectaba era la tortura psicológica, lo cual lo llevó a buscar libros de asesinos seriales. Su mente lo incitaba sobre ese tema que empezaba a rondar por su cerebro, enviándole pequeñas descargas de electroshock que lo hacían desvariar maquiavélicamente, lo cual lo llevó a comprar unos libros de Ted Bundy y de Carlos Robledo Ponch, terribles asesinos seriales. Su necesidad de aprender sobre eso lo habían convertido en adicción hacia ellos, y a su mente le hacía falta brillar. Para colmo de sus males, hasta en la escuela le hacían bullying a algunos chicos de su salón, sobre todo uno de nombre John, en el cual se reflejaba el rostro de su padre, a quien odiaba por el gran parecido de su forma de tratarlo y también de humillarlo. Le quitaba su dinero, el lonche, y lo golpeaba. Lo único que le alegraba por un poco su existencia era una linda chica de su misma escuela que quería en silencio por miedo a ser rechazado. Algunas noches lo atormentaban horrendas pesadillas, reviviendo cuando su padre abusaba de él y sus palabras que más daño le hacían al despreciarlo y tratarlo de lo peor. Sudaba frío, delirando inquietamente, agitándose en su dura cama, cuando los gritos de su padre lo despertaron en una pelea de borrachos, lo que era el pan de cada día en ese hogar, si así se le puede llamar. Pero al ir vio que su padre traía un grueso palo y su mamá un filoso cuchillo de cebollero. Peleaban por el alcohol y un poco de droga. En cuanto Felipe entró, su papá le propinó un tremendo golpe en la cabeza, cayendo desmayado en el acto sin saber más de él mismo. Cuando despertó, lo primero que vio fue a la policía. Su padre había muerto apuñalado y su madre tenía varios golpes en la cabeza con el mismo palo que lo había golpeado a él. La policía argumentando que se habían matado entre ellos borrachos y drogados, y a Felipe se lo llevaron al hospital sin interrogarlo siquiera. Era una víctima más. El caso estaba cerrado. Un día en la escuela miró que John y otros 2 muchachos estaban molestando a Carmen, la chica que a él le gustaba.
llegó en su defensa y al momento se le fueron a golpes, tumbándolo al suelo sin darse cuenta que Felipe había quedado con el celular y una mascada de John que siempre traía en el bolsillo de su chaqueta, lo cual ocultó entre sus ropas. Carmen se posó en el cuerpo de Felipe para protegerlo y dejaron de golpearlo. Así los chicos se alejaron. Desde ese día nació el amor entre ellos dos y se hicieron novios. Felipe había sido su héroe. A los días después, una noticia hacía revuelto en la escuela. Por la noche, habían matado a uno de los chicos que lo habían golpeado a él y culpaban a John. En la escena del crimen, encontraron su celular y una mascada con su nombre en el cuello del chico con el que había sido ahorcado después de golpearlo brutalmente, siendo inminentemente el asesino, a quien le dieron muchos años de cárcel. Absolutamente nadie pudo notar el brillo en los ojos de Felipe, ni siquiera su novia Carmen. Aquellos libros le habían quitado el detonador en la mente de Felipe, lo cual ahora era muy brillante para fraguar asesinatos sin ser descubierto, cosa que con el tiempo se hizo notar ante la sociedad porque empezó a matar gente que era como sus padres, violadores, borrachos y también indigente que sabía que nadie los buscaría en los canales, callejones o en las orillas de la ciudad, dejando una peculiar marca en su rostro, una F y una C unidas. La policía estaba desconcertada ante este singular asesino serial. Los traía de cabeza y cada vez era más audaz, puesto que nunca operaba en el mismo sitio. A sus 25 años era muy inteligente, con una mente muy brillante y perturbadora. Psicológicamente, con facilidad despistaba a la policía. Ante su novia era muy amoroso y callado. Nadie imaginaba lo que pasaba por su mente en esos momentos. Hasta que un día, cuando él trabajaba, su novia sin querer dio con el escondite donde guardaba los utensilios que usaba para matar. No le dijo nada, pero por la noche cuando salió, ella lo siguió sin que él se diera cuenta hasta un callejón, donde al pasar una pareja de borrachos, les dio muerte sin compasión alguna. Ella tapó su boca para no gritar y ser descubierta por él. Cuando Felipe se fue, Carmen se acercó a los cuerpos y vio la marca que había dejado en el rostro de los cuerpos destrozados y se dio cuenta que eran las iniciales de sus nombres, F y C, Felipe y Carmen. Se dirigió a la policía para denunciar el horrendo crimen. Ella lo amaba, pero sabía que ella también estaba en peligro. Él era un asesino serial. Cuando lo atraparon, confesó todos sus crímenes, entre ellos los de sus padres, diciendo que cuando despertó, después del desmayo que había tenido por los golpes de su papá, los vio en el piso dormidos bien borrachos y no desaprovechó la oportunidad de matarlos de una forma que quedara como si se hubiesen matado entre ellos. Después, él se dio otro golpe con el mismo palo para que lo encontraran desmayado y no lo culparan. De esa manera fuera el asesinato perfecto. Agregó que no sentía remordimiento alguno y que de no haber sido por su novia, hubiera matado a muchas personas más.